Sur FM, Latinoamérica y vos. Latinoamérica vive en Mundo Sur FM. Estás sentado tranqui en el sillón viendo el partido. Tu novia se acerca a la puerta de entrada y agarra las llaves para salir. Vos la ves de arriba abajo y le decís: ¿No está muy corta esa pollerita? ¿Estás segura de salir con amigas, no? Lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina Presidencia. Síguenos en Instagram, @MundoSurFM. Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Búscanos en las redes como @MundoSurFM. Están charlando en la oficina sobre el partido de la selección de ayer. Una compañera empieza a opinar sobre el lateral derecho que no subía mucho. La mirás y decís: Dale, ahora las minas son de té de fútbol, ¿no? lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina Presidencia. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Si lo tenés que decir, decilo con música. FM Mundo Sur te acompaña. Estás escuchando la 106.5. FM Mundo Sur y vos. Sentís algo que grita en tu interior. Sentís que estás de cara a un precipicio y por alguna razón estás acaparado. Como si hubiera un plan que ya estaba pensado. Sabes que siempre es tu condición la de ser aprendiz, humilde en este abismo. No busques la explicación, tan solo sé vos mismo. Esa será tu voz, la voz de tus instintos. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Tu alma ya entendió del bien y el mal, y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte. Somos guerreros en un mundo entre otros mundos. Somos la percepción que trajo un nuevo rumbo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva Cultura Despierta. Es realmente un verdadero placer compartir este espacio con todos ustedes. Hoy nosotros en una jornada muy especial, hemos demorado algunos minutitos porque estábamos llegando al centro neurálgico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exactamente en la Avenida de Mayo, al 822, cuarto piso A, donde sale este 106.5 de FM Mundo Sur, como lo hacemos todos los sábados a las 16 horas y obviamente también por el www.nuevaculturadespierta.com.ar, por nuestro propio medio
digital al cual estamos llevando adelante toda la temática de la información, la prevención y la toma de conciencia sobre adicciones. A eso nos dedicamos, de eso nosotros hace 10 años que venimos trabajando y obviamente que tenemos una apertura para poder ampliar toda esta red, obviamente, de trabajo y ser el programa número 1 en este estatus de donde las adicciones son nuestra principal ocupación. ¿Llegamos tarde? Sí, llegamos tarde. ¿Por qué? Porque hay bastantes personas reclamando en la puerta de la radio, o sea, Avenida de Mayo 822 y Piedra, hasta la Plaza de Mayo. El descontento social se suma a esta nueva cultura despierta, nos ha costado muchísimo el tránsito, el tráfico y obviamente toda la gente que hace que las movilizaciones sociales estén presentes en un día tan particular, un sábado de estos a la tarde, un sábado donde realmente están todos comprometidos con expresar su deber cívico, su derecho. Hoy vamos a hablar un poco de las leyes, hoy vamos a hablar un poco del derecho, hoy vamos a hablar un poco de tener la oportunidad nosotros mismos de ver de qué forma hoy estamos planteados y estamos acompañando a la invitación que tenemos de nuestro invitado para la jornada de hoy, si tenemos la posibilidad de estar atentos a esto desde Alberto Lestelle para esta nueva cultura despierta. Muy bienvenido. Va, a ver si cuajamos bien el tecnicismo, ¿me escucha bien? Ahí lo escucho perfecto, creo que hemos quedado en contacto, tanto contacto que nos ha costado durante este tiempo. La verdad que lo hemos intentado, Alberto, por varias vías y realmente la palabra de Alberto Lestelle se hacía desear en esta nueva cultura despierta. Muy bienvenido, realmente este es su espacio, nosotros lo hemos invitado porque buscamos de que empecemos a buscar qué área se puede tratar, modificar o empezar a trabajar en la ley 23.377, que es la ley de drogas, la cual realmente usted tiene una gran y amplia experiencia. Muy bienvenido, Alberto. ¿Qué tal, Andresito? ¿Cómo le va? Por fin dimos con la tecla, con la virtualidad, esta que nos tiene acostumbrados ya hace más de 2 años, o 2 años esta pandemia. Pero lo hemos logrado, Andrés. La verdad que era hora. Esta ley, Andrés, le comento, le recuerdo, es ley de mi autoría, data del año 1988, más precisamente octubre del 88 fue sancionada y promulgada, y ha tenido algunas pequeñas variaciones. Han pasado algunos años ya, han pasado 33 años, la edad de Cristo justamente. Y ya estando en funciones, recuerde que yo me retiré de la función en 1995, ya estando en funciones yo era proclive a ciertas modificaciones, habida cuenta del avance del fenómeno, y al avanzar el fenómeno en forma tan rápida como lo había hecho y lo está haciendo, era necesario modificar esa ley. Esa ley lamentablemente todavía no ha sido modificada como debiera, y están pasando una serie de cosas que son llamativas, que en definitiva, sin entrar en un juicio de valores, nos demuestran que el fenómeno en sí no está contenido, está más complicado que nunca, y si a eso le sumamos el paso de los tiempos, la pandemia, la situación económica de los países y una serie de elementos más que todos conocemos, nos vamos a dar cuenta que la situación es muy delicada, con un agravante, Andrés. Y esto es una opinión personal para ser debatida y por lo tanto relativa. En mi opinión, los gobiernos sucesivos de la década del 90 para adelante se despreocuparon del fenómeno. Y voy a dar un dato muy concreto. Le pregunto no a usted, porque usted es un avesado hombre del periodismo, sino a la gente. ¿Qué publicidades ven marcando la prevención en cuanto al consumo de drogas? Si ven alguna publicidad en los medios escritos, en los medios
como la radio, en los medios televisivos. No hay absolutamente nada de nada, lo que significa que como mínimo hay una falta de preocupación por un fenómeno que está siendo cruel y que entró en un tramo mucho más peligroso, que es el silencio. Da la sensación que el fenómeno no está, da toda la impresión, y así lo demuestran los hechos, que los funcionarios no escuchan nada, o lo que es peor aún, siempre en el marco de mi opinión, que es opinable, o no quieren saber nada de meterse con el tema. O no tienen, le voy a decir algo que es medio improperioso, no tienen las pelotas para meterse con el tema. En un tema que hoy en día, como históricamente ha ocurrido, moviliza una plata en el mundo que es trascendente. Es un valor mayor a la que moviliza la venta comercial lícita e ilícita de armas. En consecuencia, es un tema bastante escabroso. No sé cómo lo quieren encarar. Esto es una pequeña introducción que estoy dando, insisto, como una opinión personal. No estoy en la función. Creo estar medianamente empapado del tema. Mi profesión me lo exige. Yo soy farmacéutico, recibido hace unos meses atrás, hace 7.000 meses atrás. O sea, tengo algo de experiencia en el tema, y toda la vida, debo tener, casi 50 años en el ejercicio de la profesión, y toda la vida, independientemente de la práctica de la profesión en sí, me dediqué con mucho ahínco al tema psicotrópico, lo que me permitió tener un pequeño variajuste de la tecnología. Se nos ha silenciado un poco la palabra que estábamos recibiendo de Alberto Lestelle. Creo que ahí estamos volviendo, ¿ven? Medianamente, lo escucho muy bajo. Ahí lo va a solucionar Carlitos en el instante. Vamos a ver de qué forma podemos mejorarlo. Pero sinceramente y sin ninguna duda, lo que está haciendo es una reflexión de la famosa ley 23.377, la ley de drogas, que data del año 88, y estamos con su precursor en esta nueva cultura despierta. Estamos con la persona que realmente sabe y que me gustaría, más allá de la reflexión que ha brindado y con el valor impecable que lo ha distinguido y que por sus valores y principios ha logrado llevar adelante esta bandera durante muchísimos años y sigue manteniéndola, Alberto Lestelle, ha dicho lo que muchas veces nosotros decimos en esta nueva cultura despierta, porque realmente estamos comprometidos con el prójimo. A ver si retomamos un poquito ahí. ¿Ahí me escucha, Andrés? Sí, entró 2 veces, me dice si puede apagar una de las sesiones, Alberto, porque tiene 2 sesiones abiertas. Entonces, ahí estamos, listo, se solucionó. Me decía Alberto que desde el año 88 usted estaba en este contexto. ¿Cómo era implementar una ley de drogas en ese contexto? Porque estamos hablando de año 2021 y la ley es de 1988. Y usted mismo reconoce que hay cosas para cambiar y que no hay valor suficiente desde la legislación para implementar una modificación o reacondicionar lo que sería una nueva ley de drogas. Cuénteme cómo era el contexto para que esta ley pueda reflexionar todos aquellos que están desde el otro lado teniendo la oportunidad de escucharlo. Y se nos ha perdido nuevamente, Carlitos. ¿Ahí me escucha, Andrés? Ahí lo escucho perfecto. Me parece, Andresito, que el diablo anda entre los choclos. Quédese no quiere tranquilo. saber nada de escuchar lo que estamos diciendo. Sí, tal cual. No le conviene. Por eso nos quiere callar. Es lo que le decía hoy, Andrés. Mire, esto es muy evidente, cómo se hacen los tontos, los desentendidos. Después, si quiere, entramos en un tema que es muy importante y que es una demostración evidente
del desaguisado de cómo se manejan las cosas, de la desprolijidad que hay, de jueces que sacan resoluciones o dictámenes sin tener en consideración leyes distintas. O sea, hay una serie de cosas que me hacen aseverar que no se está tratando el fenómeno como debiera tratarse. Es más, lamentablemente, la CEDRONAR, la Secretaría de Drogadicción y Narcotráfico, creada con el gobierno del doctor Menem, en la instancia mía, cuando yo era presidente de la Comisión de Drogas en el Congreso de la Nación y autor de la ley, se ha prácticamente disuelto, la han desguazado. ¿En qué se ha convertido la CEDRONAR hoy, Alberto? Mire, yo creo que la CEDRONAR se ha transformado en una oficina administrativa de un grupo de funcionarios, porque no se ve que se esté haciendo nada. Por ahí soy muy duro en lo que digo, pero lo reafirmo por el ejemplo que le di hoy. Que la gente me diga qué publicidad está viendo con respecto a los mecanismos preventores que tiene que tener la familia argentina, en este caso particular nuestro país, para evitar que los chicos ingresen al camino sin retorno de la droga. No hay ni un tipo de publicidad, que es lo mínimo que tendría que haber. Y no veo tampoco cursos de capacitación de docentes, de socioterapeutas, de médicos, sean psicólogos o psiquiatras. No veo coordinación con los organismos de seguridad, que es un tema central para el tema. O sea, ha desaparecido la intencionalidad de tener este problema serio, grave para la salud argentina, para la economía argentina y para lo que es la seguridad argentina bajo control. Yo puedo hablar de lo que quiera. No, Alberto, este es su programa, este es el tema más importante que nosotros venimos tratando en los últimos años, que es empezar a darnos cuenta de que tenemos que informarnos sobre las leyes que rigen, porque están pidiendo una implementación de una ley de adicciones, específica en adicciones, y nosotros lo que tenemos que hacer hoy es empezar a darnos cuenta qué es lo que tenemos para trabajar, por qué estamos en una búsqueda de una modificación, qué es lo que habría que modificar. Cuéntenos primero principal, Alberto, cuál era el contexto, cuál era el contexto que para promulgar una ley como la actual de drogas en el 88, no hoy en el 21. ¿Cuál era el contexto? Voy a ser como me han informado a mí, voy a ser muy duro. El contexto es la falta de capacidad de los legisladores argentinos para encarar un análisis completo, abarcativo de lo que es la ley. En primer lugar, le voy a dar un ejemplo después, pero le voy a decir a la gente, usted con seguridad ya lo sabe, cuáles son las leyes en vigencia actualmente. Por empezar, la ley de control de tráfico ilícito de drogas es la 23737. Pero a posteriori de ella aparecieron una serie, antes y después, hay otra serie de leyes que hay que tener muy en cuenta para lo que se está dejando de hacer o lo que se está haciendo. Después voy a explicar esto que acabo de decir. Por empezar, la ley 17.565 es la ley del ejercicio de la profesión farmacéutica. En su artículo primero dice: la preparación de recetas y expendio al público de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas en todo el territorio de la nación solamente podrá ser efectuado en las oficinas de farmacia de acuerdo a las prescripciones de la presente ley. Después le voy a explicar por qué leo esto, Andrés, no me voy a olvidar de nada. Hay una otra ley, la más reciente, la 27350, que es el uso medicinal de cannabis y sus derivados. Esta ley es la que produce un lío tremendo en todo lo que es el cannabis y su historia misteriosa, porque es la que habilita esta ley, sin tener en consideración la que acabo de leer y otra más que le voy a mencionar, el uso medicinal de cannabis y sus derivados
mediante el cual se podría autorizar al CONICET e INTA a plantar y producir marihuana con fines medicinales. O sea que esta ley no tiene en cuenta para nada la ley 17565 y no tiene para nada en cuenta la ley 19303. Dígame si me hago plomo la explicación, Andrés. No, tiene que ser así, específica, para que entiendan realmente los que hablan sin saber y que muchas veces se cuelgan de números y artículos sin creer de que tienen que leer la ley entera. Es que no saben los legisladores, no conocen las leyes los legisladores. Si no, esta ley, la 27350, uso medicinal de cannabis y sus derivados, no la podrían haber sancionado. Le explico por qué. Hay una ley específica de psicotrópicos. Por empezar, el cannabis, la marihuana, tiene un principio activo, el THC, tetrahidrocannabinol, que es un psicoactivo o psicotrópico. Justamente para los psicoactivos o psicotrópicos hay una ley, la 19303, que está referida específicamente a los psicotrópicos y que data de hace 30 años aproximadamente. O sea, de acuerdo a la psicoactividad del fármaco, los divide en lista 1, lista 2, lista 3 y lista 4. ¿Por qué digo esto? Porque el THC, el tetrahidrocannabinol, es un psicoactivo de lista 4. Y por lo tanto, esa ley, la 27350, no debiera haberse realizado sin tener en cuenta la que acabo de mencionar. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque al ser psicotrópicos, tiene que entrar en una ley específica y puntual para la producción y expendio del psicotrópico, que es la 17818, artículo 3, queda prohibida la producción, exportación, importación, comercialización y uso de estupefacientes. Lista 4. Estos solamente podrán ser expendidos en los, no digo comercio, porque no es un comercio de la farmacia, sino en los lugares habilitados por el Ministerio de Salud Pública, que es la farmacia. Al principio va a ser muy engorroso para el que nos escuche, pero voy a tratar de sintetizar y ser un poco más claro. Cuando se empieza a tratar la posibilidad, porque en definitiva es una legalización encubierta de la marihuana a través de la 27350, no se podría haber tratado sin analizar primero la ley que mencioné hoy del ejercicio de farmacia y la ley, las dos leyes de psicotrópicos que yo le acabo de denunciar. En ningún momento el legislador, en la ley que autoriza el uso medicinal de cannabis y sus derivados, menciona ni tiene en cuenta ninguna de las tres leyes que ya son mucho más viejas que esto. Por lo tanto, esto hace que se esté usando la marihuana, a la cual sí voy a reconocer desde el punto de vista técnico, científico, técnico, que se ha comprobado que tiene ciertas condiciones farmacológicas interesantes. Pero fíjese usted qué grado de dispersión. Se ha encontrado que es analgésico, antiinflamatorio, o sea, analgésico calma los dolores, antiinflamatorio, elimina la inflamación, anticonvulsivo, baja la tos o reduce la tos, antioxidante, regenera células, neuroprotector, o sea, si uno está neurótico puede tomar marihuana porque le va a reducir la neurosis. Antináusico, o sea, antináusea, si uno está con vómitos puede tomar marihuana porque se le van los vómitos. Antiemético, esto significa que si uno tiene fiebre puede tomar marihuana y le baja la fiebre. Ansiolítico, o sea, si uno está ansioso, y puedo seguir, Andrés. Fíjese el desastre que están haciendo con este tema, porque si bien es cierto, se ha constatado, como le decía hoy, científicamente, que el uno de los tetrahidrocannabinoles tiene más de 40 THC de la marihuana. Uno de ellos es
utilizado actualmente con un relativo éxito en epilepsias, sobre todo tipo de epilepsias infantiles. Hay un solo país que por ahora, con respecto al cannabis, a la marihuana, ha hecho las cosas bien desde el punto de vista legal y farmacológico, que es Canadá. Canadá ha hecho las cosas, como un país serio que es, de manera tal que cuando aparece una droga, los habilitados legalmente en los países para el análisis de esas drogas, la investigación, el desarrollo y después la producción, son los laboratorios autorizados, o los laboratorios farmacéuticos autorizados en cada uno de los países a través del Ministerio de Salud de cada uno de los países. Acá, si bien es cierto, el Ministerio de Salud ha tenido intervención, no es menos cierto que el cannabis o el aceite de cannabis se está utilizando ya sin que sea medicamento. No tiene la autorización del ANMAT, sin que esté sin que esté fabricado por laboratorios medicinales. Puede haber algún laboratorio que puede estar ensayando la producción. Y tercero, no está clasificado como psicotrópico. O sea, lo están dando de acuerdo a lo que el médico cree conveniente cuando hay una epilepsia infantil, pero esto, para que fuera legal, debiera estar recetado, escrito en una receta, tomado como psicotrópico lista 4 para que este medicamento sea expendido en las farmacias. Quinto, no lo tienen en las farmacias. O sea, usted puede recorrer cualquier farmacia del país y puede, si quiere, voy a decir una cosa que es feo lo que voy a decir, pero si quiere puede fraguar una receta, poner el nombre de una persona y poner aceite de cannabinol y vaya a cualquier farmacia del país y le van a decir, señor, este producto no lo tengo. ¿Por qué? Porque no se produce. Hemos llegado a tal grado de este enredo en cuanto al tema de los cannabinoides que esto da risa. En el año 18, año 2018 me refiero, el 2 de mayo del 18, en un fallo que es patético, el Juzgado Federal de Salta, a cargo de un juez, Julio Leonardo Babio, autorizó en su fallo a una madre a realizar cultivo de la planta de marihuana para extraer de ella aceite de marihuana y darle a su hijito de 6 años que padece una enfermedad muy dolorosa. Lo que estoy leyendo es el título solamente de un fallo. Entonces, usted saque en conclusión, Andrés, todo lo que he dicho y la barabunda que hay con respecto a la marihuana. Esto me hace a mí dar 2 reflexiones. Una, está todo absolutamente enredado. Segundo, 3 reflexiones. Segundo, está autorizada las plantaciones de marihuana. En muchos campos se está sembrando marihuana. Tercero, ¿qué control ejerce el Estado argentino, ya no el Ministerio de Salud, para verificar que la plantación de marihuana sea aplicada en un 100% para la producción de aceites y no parte de ello para fabricar aceites y la otra parte para venderla, secarla, formar porros y comercializarlos? Todo esto no se lo puede responder nadie, Andrés. Ningún ministro de salud, ningún legislador, ningún ministro de seguridad y ningún integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, estamos ante una situación que es, y acá no estoy culpando a un gobierno en particular, todos los que han venido después del 95, que es el gobierno, y no es porque haya estado yo ni mucho menos, sino el gobierno que se ocupó y preocupó del tema, no se han preocupado más.
hay algo que voy a decir que es una constancia escrita, que es en alguna medida es algo interesante que lo conozca la gente. Yo puedo estar diciendo cualquier pavada en este momento. Si usted me permite un segundito para ser más gráfico. Le permitimos para ser más gráfico, Alberto. La verdad que es bastante interesante poder escuchar a alguien que ha leído, que ha construido y que ha modificado leyes para que la sociedad generara hoy particularmente la posibilidad de estar llevando adelante pensamientos de modificar o de crear nuevas estructuras legales para las sustancias. Sí, Alberto. Pido disculpas, Andrés. Mire, No. me levanté porque justamente me acordé de algo que es muy interesante. Todo lo que estoy diciendo y todo lo que pueda decir que se hizo durante el gobierno de Menem durante los 10 años está reflejado en este libro que estoy poniendo en pantalla. Sí. Es Los 90, la Argentina de Menem. ¿Qué es esto? Esto no es un libro, es un compendio de los actos de gobierno realizados por cada uno de los integrantes del gabinete durante toda la gestión. Acá está escrito con absoluta transparencia y con todas las constancias legales habidas y por haber, qué se hizo en cada una de las áreas, por ejemplo, en salud pública, en relaciones exteriores, en seguridad, y está acá contenido también qué hice yo durante mi gestión en un resumen de 20 hojas en este libro, que se puede comprar en cualquier librería, en donde todo lo que se hizo en el caso particular de narcotráfico está desarrollado con el número de resolución, número de ley, número de aprobación del Congreso. Hemos firmado, por decir algo, 37 convenios internacionales. No voy a mencionar los países porque es muy largo. Acá en este libro está la firma de los 37 convenios internacionales, con qué países firmó, quién estuvo por cada uno de los países y cómo fue ratificado el convenio, con qué número de asamblea, etcétera, etcétera, en el Congreso de la Nación. O sea, todo lo que estoy diciendo, le pediría a la gente que vaya a comprar este librito, vale 2.000 pesos nomás, y está todo graficado con respecto a todos los temas gubernamentales, pero en este momento estamos hablando de drogas, y acá está todo escrito. No lo que dije, sino lo que hicimos, con constataciones legales en abundancia. O sea, en ese sentido, quiero dejar bien expresada mi convicción que cuando hablo del tema es, primero porque lo conozco, segundo porque cuando me tocó estar hice lo que pude y traté de hacer lo mejor posible, y tercero porque como fui muy franco y muy duro en mi función, como lo puedo demostrar en la forma que hablo nomás, tuve serios problemas y tuve que dejar la función habida cuenta del famoso nariguetazo de aquel entonces. Entonces, Andrés, para no aburrir, porque si no la gente se nos va por ahí. No, escúcheme, Alberto, la gente escuchó tantas barbaridades durante los últimos tiempos con este tema que me interesa muchísimo escucharlo, porque si hay alguien que sabe sobre la ley es usted, si hay alguien que sabe cuáles pueden llegar a ser las modificaciones es usted, si hay alguien que puede saber dónde hay que ajustar es usted, realmente que el que no le gusta, que cambie, o sea, el que no le gusta, que escuche otra cosa, que siga escuchando a Tinelli, que siga escuchando, no importa, los otros medios de comunicación. Realmente nosotros tenemos a quien tenemos que tener en esta nueva cultura despierta, que es Alberto Lestelle. Cuéntenos, Alberto, cuáles son las similitudes que ha visto usted en la ley de salud mental que se ha promulgado en el año 2010 con la ley que promulgó usted en el año 1988, que hasta el día de hoy, exactamente. que hasta el día de hoy no ha sufrido modificaciones. No, para nada. En ese sentido es una base interesante, porque si bien es cierto nuestra ley atendía todo el tema drogas, la parte específicamente de salud mental la atendía relativamente. Esta ley de salud mental es una base interesante, yo diría cubre
más el bache que teníamos con respecto a la salud mental en el país que el tema droga. Con respecto al tema droga y la ley 23737, yo le voy a decir en términos generales, para ver si alguno de los muchachos que en lugar de perder el tiempo vituperiando a mujeres, entiendan o se meten un poco en el fenómeno y traten de mejorar la ley. La ley 23737 tiene que ser modificada necesariamente por varios motivos. En primer lugar, todo lo que es ciencia y tecnología avanza a una velocidad inusitada. En el caso de las drogas, si bien es cierto, las drogas básicas y las más peligrosas en aquel entonces eran la cocaína, la marihuana, la morfina, comenzaron a producirse drogas sintéticas. Pero por dar un número nomás, en aquel entonces podríamos tener 50 o 60 drogas sintéticas derivadas de la metanfetamina, o sea, derivados anfetamínicos. Hoy debe haber miles de drogas sintéticas. Entonces, la ley, el primer elemento que tiene que tener en cuenta es el avance del delito en cuanto al desarrollo de drogas sintéticas y cómo tratar esas drogas sintéticas. Primer punto. Segundo punto. La ley actual, si bien es cierto, habla mucho sobre prevención, no es menos cierto que quedó atrasada. 33 años tiene, imagínese, Andrés. Entonces, tendría que ser mucho más profunda y abarcativa en los mecanismos preventivos que, habida cuenta del tiempo pasado y de los hechos pasados, vemos que el camino más indicado es la prevención, sin dejar de tener en cuenta el aspecto represivo. Pero en cuanto a prevención, esa ley tendría que tener algo que nosotros habíamos hecho por decreto y por una resolución interna de la Secretaría con la ratificación de un decreto presidencial, que es capacitar a docentes para instituir en los colegios desde el cuarto, quinto grado de la criatura hasta las carreras universitarias, temas vinculados a lo que es la droga y a la prevención de la droga. Ya por ley, nosotros lo hicimos a través de un decreto y así como lo hice yo cuando me fui se dejó de hacer. Pero alcanzamos a capacitar más de 10.000 docentes en todo el país. Alcanzamos a modificar las currículas durante el intervalo en el que el doctor Antonio Saloña fue ministro de Educación, y esas reformas curriculares las instalamos en aquel entonces a partir de los sextos grados, que era el último grado del chico primario, y en todas las materias afines en el secundario, por ejemplo, biología, zoología, botánica, instrucción cívica o similar. En todas fuimos metiendo elementos para que el alumno fuera tomando conciencia de la peligrosidad del fenómeno. Por otra parte, hicimos 4 libros de prevención y capacitamos líderes sociales en el país. Creamos más de 265, y todo esto que digo está en el libro escrito, con fecha y todo. Creamos más de 265 centros de prevención en todo el país, en los cuales al frente había gente con capacidades especiales o con capacidades sociales que atendían el fenómeno inicialmente. En todos esos lugares había como respaldo técnico un médico psicólogo, un psicólogo o un médico psiquiatra, en todos sin excepción. Todo eso desapareció, Andrés. Todo eso hay que instituirlo ahora por ley. Y por supuesto, hay que, en la modificatoria de la ley que tendrían que hacer estos muchachos que están en el Congreso, que no saben para qué todavía, tendrían que tener en cuenta el específico accionar de los medios de seguridad, sea las policías provinciales, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y algún otro organismo más que tenga que ver con el control del tráfico ilícito de droga y sus delitos conexos.
que hoy están en todos lados, en todo el país, más desarrollados que nunca. Yo diría están mimetizados. Alberto, Alberto, Señor. a esta gente que no le gusta leer, a esta gente que no le gusta escuchar, a esta gente que no le gusta intrometerse en los temas, porque hoy como que hay temas más importantes, ¿no? Como si fuese que este tema no lo es. Están pidiendo que se derogue directamente la ley. ¿Usted cree que es necesario que se derogue la ley y que se pueda buscar una ley específica en adicciones para una actualización sobre esto, o con algunas modificaciones? Se la tiro para que medianamente usted les deje algo como un tips para que vayan viendo y buscando cuáles serían las modificaciones que realmente abarcarían la actualización de la ley y no tener que luchar en generar una ley realmente que lleva muchísimo tiempo, muchísimos años, muchísimos esfuerzos, muchísimo conocimiento por sobre todas las cosas. Mire, la ley que hicimos nosotros en el 88 es muy amplia y tiene una estructura básica muy importante, con lo cual sería una locura eliminar esa ley. Yo lo que decía, le vuelvo a repetir, que ahí hay que tratar en esa ley darle más hincapié a la parte preventiva y a la parte represiva. Bien. ¿Qué cosas en la parte preventiva? Las publicidades en los medios de difusión, tema número 1, la capacitación de recursos humanos, sea esto educadores o agentes de salud, como puede ser enfermeros, como puede ser psicólogos o como puede ser médicos psiquiatras, y por ley la creación de los centros de prevención y asistencia en todo el país. Por eso repito, nosotros habíamos creado 265 de estos centros y los habíamos creado por una resolución interna de la Secretaría que, insisto, consta en el libro que yo le mostré, los 265, qué provincia estaban y en qué distrito, y eso tendría que ser ya aprobado por una ley para que haya una exigencia y una obligación legal en todo el país de tener centros de prevención, de manera tal que una madre, cuando ve que un chico tiene un problema, sepa que en su distrito va a tener un centro de prevención donde recurrir para ir a hacer la primera consulta. Mi hijo está durmiendo mal, mi hijo me está peleando, mi hijo lo veo enojado, mi hijo lo veo con los ojos vidriosos. ¿Qué hago? ¿Qué tengo? ¿Qué recurso me dan para resolver el problema? Y si es necesario también tener, no digo en todos los distritos porque es imposible económicamente, pero sí en regiones importantes, centros de internación. Hay muchos, y todo lo que estoy diciendo es lo que tendría que estar dentro de la nueva ley, que no está porque en aquel entonces salimos de algo que no se había hecho absolutamente nada, que no se tenía nada, Andrés. Claro, eso era el contexto, por eso hoy lo que buscamos es realmente poner en práctica esto, porque también tenemos la otra contradicción, que es tener una ley de salud mental que no se ha podido implementar todavía por el contexto social, etcétera, por muchas cosas que se vienen dilatando durante muchos años, y es como usted dice, al no tener realmente el empuje o el coraje para sentarse a debatir estos temas en los palacios legislativos, hacen de que se vaya diluyendo con el tiempo y estas leyes vayan siendo relativamente ineficientes. Por eso es importante. Cuéntenos, Alberto, usted, porque yo estoy muy seguro de que medianamente la gente grande lo conoce, sabe quién es Alberto Lestelle, pero tiene una anécdota muy famosa que me gustaría que la repitiera en esta nueva cultura despierta, porque fue uno de los que tuvo el coraje necesario para plantarse ante el poder, ante los legisladores y ante un país que miraba hacia otro lado sobre uno de los temas que hoy seguimos todavía sin resolver, porque no hubo lo que tuvo que tener en su momento para poder sostener el cambio radical que necesitábamos en este país, y a usted le costó y le costó mucho. Cuéntenos, por favor. Le recuerdo, son episodios que no se borran más de él.
ni de la memoria ni de la visual de uno. Entre otras cosas, yo independientemente de la función que cumplía como integrante de gabinete, me gustaba ir a dar charlas ante la gente. Ponía la cara, fíjese usted qué tipo loco, ¿no? Iba a dar charlas a veces ante 500 personas, 1000 personas, alumnos en escuelas. Y en este caso en particular fui a dar una charla a Sociedad Mutua, Socorros Mutuos San Martín de Capital Federal, organizada por la legislatura porteña. En aquel entonces todavía era intendencia municipal. Y empecé a hablar sobre el tema en particular. Cuando llegué al tema droga, dije que la droga estaba en todos lados y que no había estamento social que no hubiese probado o experimentado con algún tipo de droga. Y ahí mencioné, ni los empresarios se exceptúan, ni los deportistas se exceptúan, ni los integrantes de organismos de seguridad, ni los comerciantes, ni los futbolistas, ni los legisladores. Y justamente en el Consejo Deliberante, unos 5 meses antes, habían encontrado una relación entre un concejal y un tráfico de cocaína. En consecuencia, cuando abrí, porque encima era tan loco, que una vez terminada la exposición, abría el debate. No es que me mandaban preguntas y yo decidía qué pregunta responder y qué no. Abría el debate público. Y por ahí una de las personas me pregunta, dígame, ¿y cómo se da cuenta usted? Acá, dice, en este Consejo Deliberante hubo un problema serio con tráfico de cocaína que involucró a algunos concejales. Usted dijo que los políticos también se pueden drogar. No, los políticos no. Cualquier persona de la sociedad, en Argentina y en el mundo, quise hacer la advertencia, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo se da cuenta que un legislador se droga? Le digo, mire, es muy simple. En el Congreso de la Nación, a veces regulando una ley o tratando una ley, llegamos hasta las 3, 4, 5 de la mañana y por ahí los que estamos, los legisladores que se notan para hablar, se le pasa el tiempo y están somnolientos y por ahí cuando le toca el turno uno ve que un legislador se levanta, va al baño y vuelve espléndidamente despierto para dar un discurso espectacular. Probablemente se dio un nariguetazo de cocaína. Mamita querida. El lío que se me armó. Fue un lío internacional, Andrés. Un lío internacional. Esto fue, fíjese usted cómo es la cosa, ¿no? En marzo del año 1995. Marzo de 1995. En el mes de octubre del 95, el 16 de octubre del 95, yo estaba en Cuba, uno de los países con los cuales habíamos firmado convenio bilateral para atender el fenómeno, y me llaman de Presidencia de la Nación, el doctor Menem me dice, Alberto, hay un escándalo bárbaro. Vos anoche estuviste en una sociedad de fomento y dijiste que los legisladores se daban nariguetazos. Digo, no, doctor, yo lo dije en el mes de marzo. No sé ahora que... dice, lo está pasando Radio Mitre, Clarín sacó y que vos habías denunciado a legisladores. ¿Por qué no te venís? ¿Por qué no te venís así? Aclaramos esto. El 15 de octubre era esto. El 16 me volví. El 17 ya estaba al tanto de todo lo que había pasado. Miré lo que había pasado. Estaba grabado todo. Yo hacía grabar todas las charlas. La grabación esa la duplicaron y una de los duplicados se la vendieron a Radio Mitre. Esto fue a principios de octubre del 95, o sea, no en marzo, sino a principios de octubre. Y obviamente los medios hegemónicos, que hoy siguen estando, yo había tenido encontronazos grandes con algunos de los propietarios de esos medios,
o de los jerarcas de esos medios, porque no sé si virtud o defecto tuve no callarme nunca nada, decidieron pasarla el 15 de octubre, la pasaron por la radio y lo inundó el país. Fue tapa de todos los diarios, fue tapa de diarios internacionales. Que un secretario de Estado con rango de ministro haga una declaración de ese tipo fue aumentada en la categorización y se transformó en un escándalo mayúsculo. Lo cierto que cuando estuve enterado, me puse al tanto de todo. Es largo de explicar porque atrás de esto hubo organismos de seguridad que estuvieron metidos, hubo algún legislador que estuvo metido. Lo que querían es que yo me fuera del gobierno. Qué lástima cuando uno dice la verdad, realmente aquellos que no quieren escuchar y les duele, tengan esa idiosincrasia de querer callarnos, ¿no, Alberto? La forma de actuar del cobarde es Andrés, pero fíjese lo que pasó. Bueno. Cuando llego, el Congreso me había citado a interpelar, me iban a interpelar por lo que había dicho. Le voy a contar algo que no lo sabe muy poca gente. Lo va a saber usted y la gente que le escucha y algunos amigos más. Durante mi gestión, tuve 7 años en la gestión, 7 años y pico, muchos legisladores fueron, por problemas o de ellos o de familiares, a pedir intervención de la Secretaría, a pedir intervención de los profesionales de Secretaría. Por otra parte, durante mi gestión se conocieron muchos hechos policiales donde legisladores municipales o provinciales tuvieron que ver, estuvieron enredados con el tráfico de drogas. Y yo de esto había hecho 2 carpetas. Es decir, estaba todo documentado, no tenía 2 carpetas, todo documentado como tenía que ser. Pero además, en el mes de agosto o septiembre del 95, un legislador me fue a ver a la Secretaría y me informó que él creía que en una comisión del Congreso estaban fraccionando y vendiendo cocaína. Hice la denuncia ante el juez como correspondía, el juez habilitó una causa, se incorporó en esa comisión agentes encubiertos autorizados justamente por la ley. Primera vez que una ley autorizaba el trabajo de agentes encubiertos, y la figura del arrepentido, esa fue obra mía, Andrés, el agente encubierto legalizado y la figura del arrepentido legalizado es obra de esta persona que está hablando y que está en la ley actual, textual como la hicimos nosotros en el año 88. Lo cierto es que se empezó a investigar y con eso se abrió obviamente una causa judicial. Cuando me interpelaron, yo le pedí a mis colaboradores, prepárenme por favor, ahí era el cuento de las carpetas, 3 carpetas, una con legisladores que me hayan pedido asistencia para ellos o familiares con respecto al tema de la droga. Segunda carpeta con hechos policiales en donde haya tenido que ver tangencialmente o no algún legislador municipal, provincial o nacional con tema vinculado a tráfico de drogas. Y la tercera carpeta con el inicio de la investigación en el Congreso de la Nación con respecto a la denuncia de ese legislador que estaba escrito y que yo obviamente no di el nombre para no ocasionar ningún inconveniente. Es más, en esa tercera carpeta había un informe de los agentes encubiertos, Blanquito se llama eso, no tenía membrete ni nada, pero estaba hecho por la Policía Federal, donde sí estaban atrás la pista del fraccionamiento que se estaba haciendo. Muy bien, me voy al Congreso y me encuentro con la sala la sala más grande que había en el anexo del Congreso, con unos 150, 200 diputados, que lo primero que hicieron fue colocarme la grabación de la cinta magnetofónica.
Y lo primero que me preguntaron si era cierto. Le digo, sí, es cierto, tal cual. Lo dije tal cual, no me arrepiento de nada. Me empezaron a hacer una serie de preguntas, respondí a todas las preguntas, y estaba, que en paz descanse, Carlitos Soria, el que había sido diputado nacional por Río Negro, fallecido ya con un percance con la señora, no sé si recuerda, Andrés. Estaba de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Alberto, querido, realmente se nos ha volado el tiempo. Esta hora que hemos tenido esta nueva cultura despierta, yo le propongo tener la oportunidad de seguir charlando con usted en otro momento, porque sabe que los tiempos de los medios de comunicación realmente no son nuestros, son de la gente, y tenemos que ir despidiéndonos de los más de 30 medios de comunicación, de este www.nuevaculturadespierta.com.ar, de este 106.5 de FM Mundo Sur, de los controles de Carlitos de Carlitos Alonso en los controles técnicos, pero especialmente agradecerle a usted, señor Alberto Lestelle, un abrazo grande, y seguramente muy pronto vamos a tener la posibilidad de estar con usted en estos micrófonos. Cuando quiera, hay tela para cortar. Un gran abrazo, Andrés, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Y disculpe a la audiencia si los enredé en algo, pero es tanta barabunda de cosas que es la única forma de hacerlo justamente acotado, ¿no es cierto? Y gracias a usted y a la audiencia, Andrés. Muchísimas gracias. Ha sido Alberto Lestelle en esta nueva Cultura Despierta. Con todos ustedes, la próxima semana seguiremos por el www.nuevaculturadespierta.com.ar y por el 106.7 de FM Mundo Sur. Gracias, Carlitos. No es tan fácil de creer, no es tan fácil de enfrentar. Mundo Sur FM. Mundo Sur FM.